Bueno, este es el bloque donde el diagnóstico ya está hecho, básicamente hay grandes coincidencias. Ahora, veamos cuáles serían las primeras medidas, el cuerpo principal o los 2 o 3 caminos que habría que tomar para empezar a salir de los grandes problemas argentinos. Alfonso. Bueno, Alfredo, acá ya se dijo, ¿no? El problema central es la inflación, ¿no? Claro. La inflación es la madre de todos los otros problemas accesorios que estamos viendo, ¿no? Nos quedamos sin energía porque la energía se hizo muy barata relativa a todo lo demás que subía. Tenemos el problema cambiario, después vino el cepo y el blanqueo y toda esta cuestión por el atraso cambiario que generó la inflación, ¿no? Y así podríamos seguir. La pobreza, Alfredo, desde el 2007 en adelante, bien medida, prácticamente no bajó la cantidad de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza. Y a pesar de que está la asignación por hijo, y a pesar de que hubo crecimiento, no hay otra explicación que no sea la inflación, ¿no? Entonces, yo creo que todos los cañones hay que ponerlos allí. Ya lo decía hace un rato Jorge, es imposible resolver un problema que se niega, ¿no? Entonces, la reconfiguración del INDEC es esencial. Y yo creo que como lógica de política económica, lo que yo fomentaría la inversión y frenaría el despilfarro, ¿no? Y después empezaríamos a ver. Cuando digo despilfarro es esta idea de que para enfriar la casa que está demasiado calefaccionada yo abro la ventana, ¿no? Hoy Argentina, el sector público gasta casi 150.000 millones de pesos al año en subsidios económicos, muy concentrados en la región metropolitana de Buenos Aires y muy concentrados sociológicamente también, porque los que tienen mayor poder adquisitivo son los que más consumen, ¿no? Es difícil llegar a este número, pero yo estimo que por lo menos la mitad de lo que se gasta en subsidios está yendo a quien no hay que subsidiar. No lo necesita. ¿No? Y muchos de los que no lo necesitan estarían dispuestos a no tenerlo simplemente porque cortarían el despilfarro, ¿no? Eso es algo que hay que estudiar. La otra cosa que yo ofrecería como idea es, hoy el gobierno nacional tiene un gasto de alrededor de 40.000 millones de dólares de obra pública, que es prebendaria, porque es la obra pública que van a hacer en los municipios o en las provincias. Ponen el cartel de presidencia, después queda atrapado el gobernador. Si Argentina en vez tuviera un plan de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria, a 10 años, y en vez de financiar como se financia hoy esa obra pública cosmética que se financia con emisión y con inflación, la financiáramos con deuda a largo plazo que vamos renovando, bueno, ya con esas 2 medidas desaparece la emisión inflacionaria y podés empezar a funcionar en un programa de desarrollo, en un programa de largo plazo, cosa que hoy no existe. Pero, insisto, porque hay despilfarro y hay prácticamente desprecio a la inversión, que son las 2 contracaras de la inflación que tenemos hoy. ¿Peirano? Bueno, comparto lo que decía Alfonso, que son las prioridades y el enfoque central, y adicionalmente plantearía algunas medidas de corto plazo. En primer lugar, una ley de inversión energética que debiera ser tratada en el Parlamento para el conjunto de las alternativas energéticas que existe. El Frente Renovador la va a tratar de impulsar en el Congreso esa ley. Exactamente. Por eso el Frente Renovador ha planteado una agenda económica amplia desde el tema inflacionario y temas que planteó Alfonso como prioritarios. Creemos que además hay que tomar medidas en materia de política agropecuaria. Hay sectores que tienen problemas de rentabilidad actualmente, sobre todo economías regionales y pequeños y medianos productores. Hay que incrementar los reintegros a las exportaciones industriales, en particular con alto valor agregado. Como decía antes, hay que analizar, y Alfonso ha presentado una denuncia, el tema del nivel de crecimiento y el pago del cupón del PBI, que son 3.500 millones de dólares. Hay que restablecer la relación con Brasil y los socios del Mercosur. Eso implicaría no solamente una decisión geopolítica, sino volver a poner en marcha proyectos de inversión paralizados que son sumamente importantes. Hay una amplia agenda económica que cambiaría las expectativas y que pueden ser encaradas, y que no se trata solamente de temas vinculados a señales o a confianza, sino fundamentos concretos de fondo que pueden encararse, y sobre todo el tema inflacionario. Javier. Sí, complementando, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero para ser un poquito más audaz, en las primeras 24 horas echaría a todos los que llegaron al INDEC desde enero de 2007 y repondría a todos los que estaban. Y creo como una señal muy clara diciendo, de retomar. Si esta gente ha seguido calculando el índice en la actividad privada, los pondría de vuelta, que es la manera más rápida de volver a tener un número confiable. Después creo
que si bien me gusta, y lo he dicho durante los últimos 40 años, un tipo de cambio único, flotante y administrado, con incertidumbre, como el que tuvo Alfonso y como el que intenté poner yo en el 90. Yo creo que en lo inmediato desdoblaría el mercado, mandando las operaciones financieras y turísticas a un dólar libre, tratando de que se achique la brecha, porque creo que hay que tomarse unos años para volver a unificarlos, pero me parece que es la única manera de rápidamente empezar a reconstruir las reservas. Y después, también muy audaz, bajaría, porque creo que hay que devolverle competitividad a la actividad exportadora y no se puede devaluar el tipo de cambio comercial antes de controlar la inflación, porque a partir de que tenga un dato de inflación pondría un programa de metas para bajarlo en 4 años a un dígito o al 5%. Pero creo que en el interín me animaría a bajar 15 puntos todas las retenciones y bajar 4 puntos el IVA, y ese desfinanciamiento iría a colocar deuda a los mercados para no tener que bajar bruscamente el gasto público, porque creo que políticamente es inaceptable una reducción del gasto público, por más que estoy de acuerdo con que hay que ir eliminando el derroche y toda esta clase de cosas, pero me parece que esta mezcla de gradualismo para ir bajando gasto público, ir convergiendo en un tipo de cambio único y una inflación en el 5%, tiene que ir, va de la mano todo esto, pero en lo inmediato haría un shock de confianza con un INDEC nuevo y con una reducción de impuestos, mostrando que hoy la pantalla de Hacienda te dice que tenés el récord de toda la historia y de la región de presión tributaria, 38% del Producto Bruto. Cuando uno recorre el país, la bronca es justamente la presión tributaria, y récord por lo bajo de endeudamiento. Es obvio que hay que subir endeudamiento y bajar presión tributaria. Claro. Jorge Todesca. Bueno, la agenda que se planteó comparto gran parte, y lo que es probablemente más objeto de debate no es el momento y el tiempo para hacerlo. Así que yo plantearía más bien en qué orden hay que poner las cosas en una crisis, ¿no? Y creo que uno ha estudiado, en las crisis hay 3 etapas que hay que cumplir. La primera es contener las cuestiones que están tornándose críticas. En nuestro caso es la pérdida de reservas, la elevada inflación y demás. La contención es lo primero en una crisis. La segunda etapa es la estabilización. Hay que lograr que la contención sea permanente y tener un piso de la crisis. Si estamos en una crisis, hay que darle un piso a la crisis. Y lo tercero es la recuperación, donde están todas las cuestiones estratégicas. Es muy importante tener una concepción global de cómo uno va a abordar una crisis, porque el orden de las cuestiones no es indiferente y uno se puede embarcar en discusiones que no hacen a la contención y que hacen a otra etapa y errarle el camino. Así que el tema de cómo el que le toque va a abordar globalmente la situación que encuentre es muy importante. Y retomando lo que decíamos casi en primero o segundo bloque, cuando yo llegué, hay una frase muy célebre justamente de Keynes que dice: a largo plazo estamos todos muertos. A largo plazo estamos interesantes. Le hago la última pregunta cortita, pero ya política. Los 4 ya tienen en la cabeza a quién les gustaría ver como presidente en el 2015. Digo, bueno, Sergio Massa no lo ha anunciado todavía, pero muchos lo ven obviamente como un presidenciable. ¿Ya tienen más o menos una imagen de quién sería el candidato presidencial del espacio en el que militan cada uno, del pensamiento ideológico que tienen? ¿Quién ves que está mejor preparado para ser presidente del 2015? Yo creo que es una trampa eso, Alfredo. Me parece que si ponemos el norte en las personas o en los candidatos, vamos a estar provocando otra desilusión. Creo que esta vez, por lo menos desde el lugar donde yo estoy políticamente, creo que tenemos que poner el programa, la plataforma, las ideas y los consensos por encima de las personas. Hacer al revés de lo que se ha venido. Al revés, es lo que hicimos en UNEN, en Capital Federal, y que finalmente las candidaturas las decida el votante, ¿no? Y que lleguen, no sé, 3, 4, 5, los que sean candidatos. Pero ya que sepan qué es lo que van a ejecutar y cuál es el compromiso con la gente. Exactamente, y creo que en eso hay que trabajar. Me parece que, bueno, en todo el espectro político sobra egoísmo y falta generosidad, ¿no? Y cuando arrancamos con un proyecto que tiene nombre y apellido, bueno, yo creo que esa no es la manera de construir, no es la manera
de trabajar. Y digamos también las cosas como son. El próximo gobierno necesariamente va a ser un gobierno de coalición. Entonces el diálogo va a ser un insumo básico no solamente para ganar, sino para gobernar. Entonces empecemos a practicarlo desde ahora, ¿no? Comparto y dos reflexiones, Alfredo. Primero, que los desafíos de corto plazo son muy importantes, los desafíos legislativos, los desafíos en términos de los espacios políticos para proponer planes, medidas y correcciones a un rumbo que ineludiblemente requiere cambios. Y en particular del Frente Renovador, lo que estamos convencidos y motivados es en el trabajo técnico para generar un proyecto de desarrollo. Estamos convocando y trabajando con técnicos de todo el país en un centro de estudios donde están participando técnicos en las distintas áreas para recobrar el espíritu de participación, de debate, de análisis y motivar a los distintos técnicos para que formen parte de la discusión de una plataforma y de un proyecto de desarrollo. Y buscar los consensos con otros espacios políticos, como usted muy bien decía, creo que acá podemos tener enormes consensos y eso se puede trasladar a espacios políticos para generar un proyecto de largo plazo y corregir dificultades y aprovechar las oportunidades que la Argentina tiene. Javier González Fraga. Yo creo que es muy temprano para decir quién va a ser el candidato o precandidato en las PASO por parte del radicalismo, y yo estoy trabajando concretamente para que el radicalismo tenga una propuesta y un debate interno de todos estos temas, porque no hay un consenso de la política energética, cómo bajar la inflación. Entonces yo creo que antes de estar posicionándose hay que elaborar un pensamiento para dejar de ser un movimiento y ser un partido. Los partidos se caracterizan por tener un pensamiento permanente sobre estos temas. Entonces yo creo que el 2014 es el año para el debate, para definir estas políticas, y después que se elijan en la segunda mitad del 2015 los candidatos que mejor representan esas políticas. Jorge Todesca. Bueno, me gustaría que el justicialismo pudiera ofrecer una alternativa interesante para el electorado. Personalmente me siento cómodo tratando de aportar al debate, al análisis de una manera amplia en esta etapa. Bueno, después veremos cómo se alinean los distintos candidatos. Yo les agradezco realmente a los cuatro, les agradezco la generosidad, hablaba recién Alfonso del tema de egoísmo y generosidad, porque cada uno tiene obviamente su lugar en la política, sus partidos, sus trabajos, y sin embargo no han tenido ningún problema en sentarse, en conversar, en dar una señal de que se puede hacer, que no es ninguna locura. Han disentido con respeto, han tenido cosas que han acordado. A mí me parece que hemos enriquecido intelectualmente para la toma de decisiones al ciudadano que estaba mirando el programa, así que les agradezco de verdad que hayan venido y que hayan aceptado esto, que insisto, 5 minutos antes se me ocurrió cuando repasé mentalmente quién eran los invitados. Les recomiendo que no se vaya, el programa Líderes que conduce Cecilia Lucía Puig hoy tiene de verdad, tal vez, al hombre más importante del cine argentino de la actualidad, Juan José Campanella. La primera parte, todo su trabajo, su formación en los Estados Unidos, cuando fue a grabar y a filmar, por ejemplo, Doctor House o La Ley y el Orden, la película Metegol, cómo funciona la cabeza de un creativo como Campanella, también en el plano empresario a la hora de producir una película, una industria cultural como es la del cine. No se lo pierda. Y a usted lo espero el martes que viene. Le doy mi palabra.